Muy buenos días, mi nombre es Jefferson Peña, estudiante de la Facultad de Arquitectura, y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que fue el impacto de la creación de la Constitución Política de 1991 como respuesta a una situación de crisis que venía atravesando el país en diferentes campos, como lo fue la desigualdad, la segregación social, la violencia común, bueno, etcétera. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre tres elementos importantes de los cuales configuraron, digamos, que esta situación de crisis del país. Entonces, uno de los elementos importantes fue, y creo que fue uno de los primeros que se dio, fue la crisis del régimen fraccionalista, exacerbación del clientelismo y la falta de representatividad de los partidos. Entonces, los partidos no tenían una proyección de política clara, no tenían una representación fuerte, sus ideales no se transmitían como ellos querían, muchas veces por corrupción, porque dinero de la mafia ingresaban, cambiaban los ideales. Es decir, esto como resultado daba la extinción del partido o desagrupación del partido. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas. Segundo, tenemos el deterioro del orden público. Bueno, el deterioro del orden público está muy claro. Esto se daba a partir de las mafias que habían en las ciudades que generaban delincuencia común. Acciones de grupos al margen de la ley, como fue el Ejército Popular de Liberación, el EPL, el M-19, elementos que contribuían a la delincuencia común, a generar acciones violentas. Otro elemento importante también fue la estructuración de la situación económica del país. El país se encontraba económicamente muy mal debido a que había una segregación social por estatus económico muy alta, había una desigualdad tremenda. En ciudades como Medellín aparecían las comunas. Estos factores potencializaban, digamos, de alguna manera la violencia en estas ciudades, dándoles una oportunidad a las mafias para introducir sus actos delictivos dentro de una comunidad menos favorecida. Entonces de allí era donde salían los gatilleros, los sicarios, allí era donde expendían la droga, donde conseguían la mano de obra para los actos delictivos, en fin, todo esto como causa de una segregación social por falta de recurso económico. Bueno, ¿quiénes fueron los autores o quiénes motivaron a la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente? Pues a raíz de los actos delictivos que se estaban presentando entre mediados de la década de los 80 y finales de la década de los 80, surge un grupo de universitarios que lideran un movimiento político. Entonces este movimiento político lo que hace es incentiva al gobierno de César Gaviria para que este mismo en respuesta convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para dar respuesta a muchas cosas que se estaban presentando en el país como era la violencia, la pobreza extrema, entre otras. ¿Cuáles eran los principales objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente o de la Constitución Política del 91? ¿Qué buscaba la Constitución Política del 91? Bueno, la Constitución Política del 91 lo que buscaba principalmente era la paz, búsqueda de la paz, búsqueda de igualdad, la democratización de los derechos humanos, ampliación de los mismos y asimismo la defensa de los derechos mediante entidades judiciales. Las entidades judiciales a cargo de defender los derechos humanos está dada por la Corte Constitucional, la tutela, acción de tutela, las acciones populares y la Defensoría del Pueblo. Entonces, mediante estos entes, digamos que cada colombiano tenía la facilidad de hacer valer sus derechos y su derecho a ser colombiano, su derecho a que se le respeten ciertas condiciones, lo cual aportó definitivamente al desarrollo del actual país
reduciendo la pobreza extrema, se ha reducido bastante. Entonces la Constitución Política de 1991 fue un acto que se debía dar en respuesta a cierta crisis económica